Dios nos hace libre. Ahora, ¿cómo? Esto es como un contraste. Soy libre, pero sigo atado. No, porque la Biblia dice, a que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Sin embargo, ¿por qué todavía vivimos situaciones de temor y de miedo? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente: no podemos vivir nosotros, debemos morir nosotros para que Cristo sea que gobierne nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy vamos a tener un tema: libre por Cristo, pero preso del miedo. Eso es algo como un contraste. ¿Cómo es posible que Cristo me liberte y yo sigo todavía preso con el miedo, con el pánico? Siento temor. ¿Qué se debe a eso? Y hoy lo vamos a explicar por la palabra del Señor. Así que manténgase ahí, que hoy vamos a tener una palabra poderosa. Libre por Cristo, pero preso del miedo. Como lo decíamos en el intro, ¿cómo es posible que yo pueda vivir una vida preso en el miedo y libertad en Cristo? No concorda, porque la palabra de Dios enseña y dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todavía hay consecuencias que me persiguen o hay situaciones en mi vida que siguen abrumándome? ¿A qué se debe esto? El apóstol Pablo empezó a hablar acerca de este cuerpo de muerte. Él dijo en un momento que aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando. El problema es que tenemos una lucha. ¿Cuál es la lucha que tenemos? Con el hombre interior y el hombre exterior. El hombre carnal y el hombre espiritual. Por eso la Biblia dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, verso 1, escuche, dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, ¿qué dice la palabra para nosotros poder caminar en esa libertad sin temor? Lo primero que el apóstol Pablo habla en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 12, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Ahora, ¿qué pasa? Como yo decía, hay una lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es de la tierra, el hombre espiritual es la esencia divina, el soplo de Dios, el cual está en nosotros, que reclama las cosas de Dios, que pide a Abba Padre por el Espíritu cuando oramos al Señor. Ahora bien, estos se oponen entre sí, como dijo el apóstol Pablo, para que no hagamos lo que quiera. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía lo siguiente: que nosotros debemos de morir al yo. Lo primero es que para yo tener una libertad completa por aquel que me compró, Cristo me compró a precio. Yo tengo que rendirme a mi amo para vivir una vida en libertad en él, pero aún esclavo de él, pero esclavo por amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vivimos basados en ese que nos llamó, en ese eterno poderoso que nos llamó, entonces el pecado nos mantiene soyugado en la esclavitud. Voy a traer esto como ilustración, o no como ilustración, sino lo que dice la palabra. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel de las garras del faraón, lo libertó con mano fuerte. Y dice la palabra que este pueblo fue libre por mano de faraón. Sin embargo, cuando ellos salen de aquella lugar donde ellos vivieron esclavizados por 400 años, Faraón lo está persiguiendo y ellos se ven acorralados entre el mar y el faraón, el ejército de atrás, el ejército que está detrás de ellos. Sin embargo, escucha la palabra de ellos. Ellos empezaron a quejarse y era lo que le decían a Moisés. Era lo que te decíamos: ahora estos egipcios vienen y ahora vamos a morir todos aquí. Sin embargo, Moisés clama a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué te he dado? Usa lo que tiene. Y Moisés usó lo que Dios le había dado, la vara, y ellos pasaron el mar en seco. Cantaron, se gozaron. Pero ¿qué pasa? Ellos vivían esclavos de un recuerdo. Porque cuando ellos entran a al desierto, que no era para ellos pasar el desierto 40 años, pero ellos dieron vuelta porque tenían una mente esclavizada. Todavía ellos, aunque eran libres, nunca gozaron de su libertad. Y eso pasa muchas veces con cristianos. Son libres, pero no gozan de su libertad. ¿Por qué no gozan de su libertad? Porque dan más importancia a los deseos carnales
dan más importancia al miedo, dan más importancia a lo que le está haciendo la guerra que al Dios que le libertó. Entonces, cuando usted vive de esa manera, usted no tiene paz. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 26, verso 3, lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en Dios es lo que nos produce paz. Y muchas veces nosotros no tenemos esa confianza en Dios, sino simplemente decimos, como dijo en un momento Jesús, cuando entraba en Jerusalén, cuando dijo, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ahora bien, hermano, muchas personas hablan y dicen, yo quiero ser verdaderamente libre, pero para ser libre verdaderamente, como dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, a los que habían creído en él, lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, para esto hay que hacer un ejercicio de la palabra, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, el mismo Señor, y la verdad os hará libre. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como dije anteriormente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como dijo el salmista en el Salmo 119, diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando conocemos a Dios y cuando vivimos para Él, vivimos verdaderamente libre y no esclavo del pecado ni del miedo. Ahora bien, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto porque seguía pensando en el pasado y se olvidaron del Dios que estaba delante de ellos. Muchas veces eso pasa con nosotros. Nosotros hablamos de una libertad de la boca hacia afuera, pero todavía estamos encadenados. ¿En qué? En nuestro deseo, en nuestras pasiones, en todas esas cosas que nos mantienen soyugados. Entonces, Dios nos hace libres. Ahora, ¿cómo? Esto es como un contraste. Soy libre, pero sigo atado. No, porque la Biblia dice, a que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no puede haber una contradicción en esto. Sin embargo, ¿por qué todavía vivimos o viven muchas personas con situaciones de temor y de miedo? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, que nosotros ya no podemos vivir nosotros, debemos morir nosotros para que Cristo sea que gobierne nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña y dice, no teman a aquel que puede matar el cuerpo y más nada puede hacer. Mas teme a aquel que puede matar el cuerpo y luego el alma echarle en el infierno. Y el Señor nos manda a temerle a Él, porque Dios gobierna y Él reina. El cielo gobierna. Nosotros no podemos temer ni aún a la muerte. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, hablando, que el que muere en Cristo no muere, sino que pasa de muerte a vida. Ahora, entonces, ¿por qué temo? Bueno, ese temor viene porque todavía el perfecto amor de Dios no está ahí. Y usted me dirá, ¿y cómo yo puedo lograr ese perfecto amor? Confiando en su palabra. En su palabra confiaré. Eso fue lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Goliat amedrentaba al pueblo por casi 40 días, amedrentando al pueblo con palabras. Era un hombre alto, gigante, pero lo que hacía era amenazar a este pueblo. Y este pueblo estaba amedrentado por la palabra de Goliat. Pero cuando David lo ve, dice, ¿quién es este incircunciso que se está levantando? Escuche esto. Contra los escuadrones del ejército del Dios vivo. A estas personas que estaban en cobardía, David le llamó escuadrones. Y hoy te quiero decir a ti, tú que sientes miedo, que sientes temor, tú eres parte de los escuadrones del ejército de Dios vivo. Dios fue que te dio autoridad a ti sobre las tinieblas. Las tinieblas, ni el miedo, ni nada, ni el temor pueden tener autoridad sobre ti. Tú tienes autoridad sobre ellos. El problema es que no estamos usando esa autoridad y por eso vivimos soyugados en la esclavitud todavía del miedo, aunque clamamos a Dios, aunque buscamos a Dios, pero el miedo nos persigue y seguimos con ese temor. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Ahora, ¿qué hace David? David dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, le dice a Goliat, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová hoy te entregará en mis manos y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que de Jehová es el poder.
David cita la palabra de Dios. David conocía el poder de Dios. Por lo tanto, cuando enfrenta a Goliat, no lo enfrentó él, sino con el poder de Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos nosotros mismos enfrentar el miedo o el temor. No, enfréntalo con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, dice David, los malignos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron, ellos cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Está hablando de la confianza. Cuando tú confías en quién es Dios para tu vida, el temor tiene que alejarse. El temor tiene que huir. Por lo tanto, dice la palabra, la misma palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan la confianza. Dios quiere que nosotros confiemos en esta situación de prueba, de temor, de lo que pueda venir, de que Él está ahí. El mismo Señor habló al pueblo muchas veces que no tuvieras temor. Él mismo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10, diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, el mismo Señor te dice que no tengas temor. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es que nos mantiene esclavizados y no nos da la libertad que la palabra de Dios nos dice. Señor nos llamó a ser libres. Por lo tanto, no podemos ser esclavos del miedo, ni tampoco ser esclavos del temor, porque Dios nos ha dado las arras de su Santo Espíritu, la autoridad para nosotros poder caminar hacia la estatura del varón perfecto. El Señor siempre habló, por eso el salmista David cita en el Salmo 23 diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Usted ve que la palabra que David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso se llama ser libre. Cuando tú entiendes que a pesar de lo que te rodea es contrario a lo que Dios te ha dicho, tú pones tu confianza en Dios, es porque sabe que a pesar de lo que tú estás viviendo, Dios te va a ayudar. Por lo tanto, la Biblia dice, si el Hijo libertare, si creemos en esa libertad, somos verdaderamente libres. ¿Qué hace el enemigo? Mantenernos con el temor de que nunca vamos a crecer. Es como cuando a un elefante desde pequeño amarrado con una cadena fina, el elefante, y él como no tenía la fuerza, cuando era pequeño nunca pudo desatarse de esa cadena. Sin embargo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Se hizo grande y fuerte. Él tenía el poder para soltarse de esa cadena, pero nunca lo hizo, porque desde pequeño esa cadena lo ataban. Pero no entendió de que él tenía la autoridad para ser libre de esa cadena. Así mismo ha hecho Cristo con nosotros. El diablo nos mantuvo soyugado en el pasado, pero Cristo rompió la cadena. Ya tú no puedes tener esa cadena. Cristo te ha hecho libre. La palabra de Dios lo dice. Yo te liberté. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Por eso el apóstol Pablo dice, sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Se llama seguridad. Pero hoy en día hay un temor. Todo el tiempo la persona hablando, me están persiguiendo, no sé qué hacer. Mentira del diablo, reprende eso y avanza hacia el llamado, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento el cual Dios marcó para ti. Por lo tanto, hermano, no podemos tener temor porque ya Cristo nos libertó. Él nos hizo libre, a ti te hizo libre, a mí me hizo libre. Por lo tanto, sigamos hacia adelante. No te dejes perturbar. La Biblia dice en el Salmo 1, escuche esto. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no se caen. Y todo lo que hace prosperará. Dios te ha llamado para tú ser próspero. Dios te ha llamado para tú ser canal de bendición. Por eso en un momento Juan le dice a Agabo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tenga salud.
Dios nos ha bendecido y nosotros somos bendición. Por lo tanto, debemos de caminar como lo que somos, libres en Cristo Jesús. Como dice una canción, libre, tú me hiciste libre. Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Dios rompió la cadena. Eres libre por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Él te libertó y camina como un hijo que eres verdaderamente libre. Dios te bendiga. Echa hacia adelante porque Dios está contigo. Shalom.